Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el camino evolutivo hacia los mamíferos gigantes. Hablamos con Óscar San Isidro. Hace 66 millones de años, una catástrofe de dimensiones planetarias acabó con la mayoría de los seres vivos de la Tierra. Los dinosaurios se extinguieron y cuando las condiciones mejoraron, las criaturas supervivientes comenzaron a proliferar y ocupar los ecosistemas. Así comenzó una nueva era, el Cenozoico, conocida también como la era de los mamíferos. En pocos millones de años, los espacios vacíos de grandes dinosaurios herbívoros pasaron a estar ocupados por mamíferos, algunos de los cuales evolucionaron hacia especies muy grandes, los megaherbívoros. 20 millones de años después de la catástrofe, por las praderas que ahora pertenecen a Asia y América, pastaban los brontoterios, unos animales enormes, semejantes a los rinocerontes, cuyos fósiles han sido estudiados ahora para buscar el camino evolutivo que los llevó a convertirse en verdaderos gigantes. El resultado del estudio ha sido publicado en la revista Science y su principal autor es nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos, Óscar San Isidro. Hablamos con Óscar San Isidro, es investigador en el Grupo de Ecología del Cambio Global y Evolución en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá y también es investigador de la Universidad de Valencia. Acaba de publicar un artículo en la revista Science que se titula Un camino macroevolutivo hacia los megaherbívoros. Bueno, ahora nos explicará de qué va. Ante todo, un saludo, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos, Óscar. Un placer estar aquí, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya he mencionado algunas cosas, ¿no? Hablamos de caminos evolutivos, pero quizás debiéramos empezar por lo de megaherbívoros, porque creo que os centráis en ciertos animales que vivieron en una época concreta de la historia de la Tierra que le llaman el Cenozoico. ¿Qué es el Cenozoico? Empecemos por ahí. Pues el Cenozoico es una era. Ya sabemos que los paleontólogos y los geólogos tendemos a dividir el tiempo, la historia de la Tierra tiene muchísimos millones de años, de hecho tantos que es casi inabarcable desde un punto de vista en la escala humana, imaginarnos esas cantidades de tiempo. Bueno, imaginaros un intervalo temporal y casi infinito, pues la era cenozoica comenzó hace unos 65 millones de años, justo cuando acaba el Mesozoico. La época se refiere al Mesozoico clásicamente como la edad de los dinosaurios. Pues la Cenozoica es justo la siguiente, es clásicamente referida como la edad de los mamíferos. Y se le llama o se le ha llamado la edad de los mamíferos por ser el grupo de vertebrados dominante en los ecosistemas terrestres que reemplazó precisamente a los dinosaurios que he comentado durante el Mesozoico. Y después, dentro del Cenozoico se divide en 3 periodos y a su vez esto se divide en varias épocas. Eso es un poco el marco temporal en el que nos movemos. Ajá, o sea que en esos momentos habían desaparecido los dinosaurios y comienza, digamos, una nueva vida en el planeta donde empiezan los mamíferos a desarrollarse y evolucionan, ¿no? Puntualización, habían desaparecido los dinosaurios no avianos, porque como ya sabemos, las aves son un grupo de dinosaurios y estos continuaron, pero el resto de dinosaurios que no eran avianos sí que desaparecieron. Bien, entonces partimos de unos mamíferos que en principio eran, entiendo, de pequeño tamaño. Correcto. Desaparecen los dinosaurios y
Hoy en día, gracias a nuevos descubrimientos en China, sobre todo en las últimas décadas, sabemos que en la época de los dinosaurios los mamíferos ya tenían una diversidad bastante alta, ocupaban muchos nichos, muchos roles ecológicos diferentes y no eran. Tenemos esa idea de dinosaurio gigante, musarañita pequeña, nocturna, escondiéndose, preocupada de que no se la coman. Esto no era tanto así. Pero sí que es verdad que cuando los dinosaurios desaparecen, en cuestión de muy poco tiempo, y muy poco tiempo a escala geológica, los mamíferos alcanzan tamaños muy grandes, muy rápidos. Porque ante ausencia de competencia, son ellos los protagonistas y son ellos los que empiezan a aumentar en tamaño para ocupar esos nichos ecológicos, esos roles que quedan vacantes por la desaparición de los dinosaurios. Descríbenos algunos de los animales de los que vamos a hablar, ¿no? Porque yo tengo aquí apuntado pues, brontoterios que los mencionas en el artículo, pero también había mastodontes, perezosos gigantes, o sea, que hay una serie de mamíferos que de buenas a primeras, digamos, de ser pequeños en tamaño, evolucionan hacia animales muy grandes. Sí, exactamente. Parte del equipo al que pertenezco, hemos estado trabajando en grupos como mencionan los mastodontes y otros herbívoros gigantes. Es verdad que no todos coexistieron a la vez. De hecho, los mastodontes, los proboscideos son posteriores. Los brontoterios son parte de estos grupos, llamamos los pioneros a la hora de ocupar esos roles de herbívoros gigantes. Son nada más, según han terminado los dinosaurios, hace 65 millones de años, 66, aparecen unos cuantos grupos de mamíferos que hoy en día nos parecerían muy extraños en cuanto a forma, y los brontoterios son uno de esos grupos. Entonces, el aspecto que tenían básicamente las primeras especies eran medianas, pequeñas, del tamaño de un perro mediano, más o menos, y aspecto, pues, entre no sé, como una especie como híbrido entre un caballo pequeño y un tapir o algo así, un aspecto un poco peculiar. Y rápidamente se vuelven gigantes, es un poco lo que analizamos en nuestro artículo. Y aparte de estos animales, de los brontoterios, tenemos otros grupos, tenemos los primeros murciélagos, los primeros primates, tenemos cosas que se llaman uintaterios, que son otros bichos que se hacen gigantes, que tienen como 6 pares de cuernos. O sea, una fauna realmente que nos sorprendería con la perspectiva que tenemos hoy en día. Yo cuando vi la palabra brontoterio me acordé de la serie de películas de dibujos animados Ice Age, donde aparecían ahí, entiendo, 2 brontoterios que tenían como un cuerno, que eran como rinocerontes, pero con un cuerno ahí dividido en forma de Y, ¿no? Justamente, esos son los brontoterios. Y de hecho me sorprendió mucho cuando los vi en la película, porque no los conoce demasiadas personas, pero por lo visto llamaron la atención justamente por ese cuerno de los productores y los incluyeron. Y sí, las formas que mencionas, con grandes cuernos formados de hueso, bueno, para empezar, se parecen a los rinocerontes y pertenecen al mismo orden de mamíferos, que son los perisodáctilos. Es un grupo al que hoy en día tenemos tapires, caballos y rinocerontes, pero en el pasado habían muchísimas más familias de perisodáctilos, y entre ellas, una de ellas son los brontoterios. Y los brontoterios, es verdad que empezaron como estas formas pequeñitas que te he comentado, pero las últimas eran animales gigantescos del orden de 4 o 5 toneladas, el tamaño de un elefante indio más o menos, muy robustas, superficialmente parecidas a un rinoceronte, pero solo en la superficie, y con cuernos, ¿verdad? Con protrusiones óseas, cuernos muy ornamentados, con forma de Y. Algunos, esa Y se volvía a bifurcar en 2, eran bastante peculiares. Y además existieron durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Hasta que se extinguieron. ¿Cómo cuánto tiempo estuvieron por ahí? Sí, los primeros brontoterios aparecen en Norteamérica y Asia, como hemos dicho, bueno, durante el Eoceno, no sé si lo he mencionado antes, hace unos 53 millones de años. Y aparecen a la vez en estos 2 continentes. Y las primeras formas que hemos estudiado, como te he dicho, eran pequeñitas, pero estos animales duran 16 millones de años, lo cual es un buen periodo de tiempo, pero tampoco es una cosa extremadamente larga para estándares de mamíferos. Para una familia entera de mamíferos, 16 millones de años no es demasiado tiempo. Pero estos animales, por lo que fuera, por los motivos que hemos averiguado en el artículo,
consiguieron alcanzar tamaños corporales gigantes en muy poco espacio de tiempo. Muy poco espacio de tiempo. 16 millones de años, entre comillas, muy poco espacio de tiempo para todas esas modificaciones. Claro, estoy hablando desde el punto de vista de tiempo geológico. O sea que, puestos en perspectiva, habían desaparecido los grandes dinosaurios, digamos, vamos a dejarlo ahí, y ese espacio de criaturas de gran tamaño quedó desasistido, ¿no? Y vienen estos mamíferos a generar especies que vienen a ocupar ese nicho, ¿no? Correcto, tal cual. Bueno, y entonces vuestro artículo, o vuestro estudio, va encaminado a explicar cómo se produce ese aumento de tamaño, entre comillas, tan rápido. Eso es, justamente. Este trabajo comienza un poco como parte de un estudio más general, en el que pertenezco, estoy junto con el doctor Juan López Candelapiedra, y estamos trabajando en evolución de mamíferos en general. Entonces, al construir una base de datos gigantesca con miles de especies fósiles, también estamos intentando caracterizar estas especies a través de variables cuantitativas que tengan especial relevancia desde un punto de vista biológico. Y la que más destaca, la que más llama la atención es el tamaño corporal. Y el tamaño corporal es importante desde un punto de vista biológico porque explica otras variables clave a la hora de describir las especies. Por ejemplo, el tamaño corporal está relacionado con gasto energético, con tasas metabólicas, con termorregulación o también con el hábitat que ocupan las especies. Entonces, cuando hicimos esta mega base de datos gigante, llegó el turno de los perisodáctilos, como te comentaba, este grupo que engloba tapires, caballos y rinocerontes, y llegó el turno de los brontoterios, que era un grupo residual, tampoco demasiado grande, no tiene demasiadas especies. Pero nos dimos cuenta que tenían un registro fósil muy completo, que es una cosa importante, que es una de las cosas que nos animó a hacer este estudio. Después que una cosa fundamental en trabajos de paleontología es que la sistemática, es decir, cómo están organizadas las especies dentro de sus cajoncitos de este fósil pertenece a tal especie, este fósil a tal otra, juntos forman un género, juntos forman una subfamilia, ese entramado de sistemática estaba ya hecho, y no solo estaba hecho, sino que estaba hecho recientemente, una cosa que nos quita muchísimo trabajo de entrada. Y después, lo que más nos llamó la atención es que dentro de ese mismo grupo habían diferencias de tamaños enormes. Entonces, esto nos picó un poco la curiosidad del gusanillo para empezar a indagar qué estaba pasando con este grupo, por qué habían tamaños tan dispares en un grupo tan reducido en cuanto al número de especies. Ajá. Porque los fósiles en principio se han recogido tanto en América como en Asia, decías. ¿En Europa no había? En Europa solo hay un lugar donde aparecen, que es Rumanía. Es posible que estuviesen más distribuidos, no lo descartamos, pero hasta la fecha el problema es que estos animales vivieron durante el Eoceno y el Eoceno está muy mal representado, es decir, los afloramientos de esa época están muy mal representados en Europa. Entonces, puede que sea un problema de muestreo. O otra posibilidad es que durante el Eoceno habían barreras biogeográficas. Recordemos que el mar Mediterráneo no tenía configuración actual, estaba conectado con el Índico, y habían como mares interiores por Europa que separaban distintos como subcontinentes. Entonces puede ser que barreras geográficas hicieron que nunca llegaron a Europa, pero Rumanía siempre estaba como más encarado a la parte asiática y sí que consiguieron entrar. Entonces, básicamente Norteamérica y Asia y un poquito de Europa. Bien, estamos hablando de evolución, ¿no? Como criaturas que en principio eran de tamaño pequeño dan lugar a algunas especies a tamaños muy grandes. Habéis tomado este ejemplo, tenéis ahí los fósiles, que imagino que habrá fósiles de todos los tamaños, ¿no? De alguna manera tendréis representado esa evolución. Correcto. Como te he comentado, una de las ventajas de coger este grupo es que tenemos fósiles, están muy bien representados en Norteamérica, muy bien representados en Asia, y contamos con el mayor experto del mundo en estos animales. Entonces, nosotros nos estamos interesando solo en el tamaño corporal. Hay muchos otros aspectos que queremos explorar en el futuro y podemos hablar de ellos después, pero nos hemos basado en este estudio en el tamaño corporal. ¿Qué sucede? Que el tamaño corporal en un animal fósil, nosotros no tenemos el esqueleto completo. Nosotros cuando encontramos un animal fósil, una especie fósil, normalmente tenemos fragmentos. Pero por suerte para nosotros, los dientes, el tamaño del diente correlaciona muy bien, y de dientes específicos,
correlaciona muy bien con el tamaño corporal del animal. Entonces hay regresiones lineales o regresiones lineales múltiples que nos dicen exactamente el tamaño que tenía en función del tamaño del diente. Y como los dientes están hechos de tejidos muy duraderos, son los tejidos más duros de nuestro cuerpo, pues se conserva muy bien en el registro fósil. Tenemos mucha cantidad de dientes comparados con el resto del esqueleto. Entonces, hemos utilizado los dientes como base para estimar el tamaño corporal en estos animales. Bueno, hablamos en el artículo hablas de macroevolución. ¿A qué le llamas macro? ¿Ese macro qué significa? Sí, bueno, el término macroevolución creo que lo acuñó un entomólogo soviético en la década de los 30. Pero a mí me gusta más una definición más reciente que hizo Neil Sheldrich, que es uno de los padres del equilibrio puntuado, una de estas teorías de la evolución, que podemos hablar de ella si quieres después, y Bruce Lieberman, que además estuve con él cuando estuve trabajando en la Universidad de Kansas, estuve trabajando también con él y fue un mentor para mí. Y ellos dos juntos, que en 2014 definieron un poco lo que es la macroevolución. Y básicamente son los patrones, los procesos que explican el nacimiento, la continuidad, la persistencia y la desaparición a nivel de especies. En tema de cuando hablamos de evolución, normalmente nos referimos a nivel de poblaciones, pero en este caso es una escala por encima, es a nivel de especies. Es como las especies aparecen, desaparecen y continúan en el tiempo. O sea, que es seguir la historia de la especie desde los primeros ejemplares, cómo van evolucionando, cómo van progresando hasta que se extinguen, ¿no? Sí, más bien es ver muchas especies, es como si tuviésemos muchas especies en conjunto y ver qué les ocurre. Si las especies de repente aumentan en número, si disminuyen en número, si se produce una extinción, si irradian. Es un poco observar los grupos desde una escala gigante, desde una escala general, y ver cómo las especies en su conjunto van modificándose a lo largo del tiempo. Hablas también de varios escenarios para explicar los aumentos rápidos de tamaño en las especies, ¿no? O sea, hay varias hipótesis, varias teorías que intentan explicar por qué ciertas especies ganan en tamaño y entiendo que otras no. ¿Cuáles son esas teorías? Pues básicamente lo que hicimos en este trabajo fue testar, como has comentado, cómo se produjo este cambio desde un punto de vista evolutivo. Es decir, qué modelos evolutivos de los que conocemos hasta la fecha se acopla mejor a los datos que hemos observado, a este incremento brutal en tamaño en muy poco tiempo. Y los modelos que hemos testado, pues hemos testado varios. De hecho, hemos testado muchos y para la versión final hemos dejado algunos fuera, porque no eran importantes, no eran totalmente descartables. Pero bueno, los básicos son evolución al azar, que también se llama evolución browniana. Básicamente, imagínate que tienes un arbusto, pues las ramas aparecen, desaparecen, más o menos al azar. O sea, algunas son más grandes, algunas son más pequeñas en tamaño, distribuidas por todas las ramas. En segundo lugar, tenemos una evolución gradual, orientada y constante. Es decir, las especies van aumentando en tamaño, no solo entre especies, sino dentro de cada especie, cada vez los animales son más grandes. Esto es un poco la idea clásica de la ley de Cope, que es una ley que habla un poco de cómo los animales aumentan en tamaño. Si quieres podemos hablar un poquito de Cope y su ley después. Pues esto es otra de los modelos evolutivos que hemos testado, de cómo los animales van poco a poco aumentando en tamaño, una evolución gradual, lenta y progresiva. Después tenemos otro modelo evolutivo que hace esa misma evolución lenta, solo que tiene un tope. Y llega un momento que encuentran ese tope y se estabilizan. Y ya el último es un modelo que llamamos saltacional, que es un modelo más parecido al equilibrio puntuado de Good y Eldredge, que básicamente es que las especies son constantes, dentro de una especie siempre mantiene el mismo tamaño, pero a veces generan nuevas especies. Y cuando generan una nueva especie que puede ser o más grande o más pequeña, se produce un salto, que puede ser grande o pequeño. Entonces básicamente es como una evolución más caótica, más que de repente de una especie a la siguiente puedes pegar un salto hacia ser más grande o ser más pequeño. Y estos son todos los modelos que acabamos testando. Bueno, para eso primero necesitáis una gran colección de fósiles, que ya has comentado que la teníais, que recorra además todo el tiempo que estuvo esa especie, digamos, en vida, hasta que se extinguió, ¿no?
Correcto. Uno de los problemas más grandes que tenemos en paleontología en particular es la calidad del registro fósil. Es decir, si la vida del pasado es como una película, a nosotros nos llegan solo unos cuantos fotogramas y el resto los tenemos que interpolar entre lo que conocemos. Entonces, dependiendo un poco del registro fósil, pues podemos hacer unos modelos u otros. La parte buena es que los nuevos modelos evolutivos, los nuevos programas que utilizamos, nos permite tener en cuenta ya la calidad del registro fósil para aumentar el margen de error. Entonces, no solo te está diciendo qué modelo es el mejor, sino qué margen de error tienes al elegir ese modelo. Entonces, ya estamos empezando a implementar esa calidad de los fósiles, de la cantidad de fósiles que te encuentras para cada momento y implementarla en los modelos evolutivos. Ya, muy bien, Óscar. Pues vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos después dando un repaso a todos esos modelos evolutivos y sobre todo repasando los resultados que habéis obtenido durante este estudio. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Óscar San Isidro. Es investigador en el Grupo de Ecología del Cambio Global y Evolución del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá y también investigador en la Universidad de Valencia. Óscar, analizar con esos fósiles todas estas opciones que has mencionado, ¿no? Porque dices evolución, he ido apuntando, ¿no? A medida que estabas hablando, hablabas de evolución al azar. Eso es, un poco browniana, sí. Otra gradual, otra que dices que tiene un tope y luego está la del equilibrio puntuado. Vamos a ir poco a poco viendo cada una de ellas y sobre todo cómo habéis ido encajando las piezas de ese puzzle de fósiles que tenéis para comprobar cada una de estas opciones. Hablabas de evolución al azar. ¿Al azar qué quiere decir? ¿Que de buenas a primeras sale de alguna manera un mutante y puede salir de una forma o de otra? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Al azar significa básicamente que tus descendientes pueden ser o más grandes. Estamos hablando siempre de lo que hemos estudiado nosotros, que es tamaño corporal. De tamaño, eso es. Sí. Tus descendientes pueden ser o más grandes o más pequeños. No existe una prioridad para uno de ellos. Y en cada linaje, en cada rama de ese árbol de la vida de tu grupo, pues pueden aparecer animales más grandes o más pequeños indistintamente. Entonces, al final, si en todas las ramas por azar aparecen más grandes y más pequeños, no te mueves de donde estás. Ah, claro. O sea que en ese caso encontraríais fósiles de animales grandes o pequeños, porque en principio cualquiera de las posibilidades ha ocurrido, ¿no? Correcto. Eso Ajá. Y la gradual es que apunta ya en una dirección, ¿no? A más grande solo o a más pequeño solo. ¿Es eso? Es justo eso. Esto enlaza un poco con lo que he comentado antes de la regla de Cope, básicamente, y la regla de Cope es el nombre que se le da a la tendencia de muchos grupos de animales fósiles, sobre todo mamíferos, a aumentar gradualmente de tamaño con el tiempo. Y esto es curioso porque el nombre que tiene, que es en honor a un paleontólogo, Edward Drinker Cope, que es un paleontólogo famoso clásico de la historia norteamericana, además uno de los protagonistas de la Guerra de los Huesos, que es un episodio
totalmente loco y fantástico de la historia de la paleontología. Eso nos lo tienes que contar. Luego No vamos a perder la oportunidad. Luego lo contaré porque tal, es muy divertido. Pues es un paleontólogo del siglo XVIII, o XIX, perdón, al que se le atribuye esta regla, pero en realidad él nunca la definió como tal. Él simplemente lo que decía es que los animales, él dijo una cosa que se llama ley de los generalistas, es decir, que los animales vuelven a tenderse cada vez más especializados. En plan, pasan de cosas pequeñas a cosas grandes, de cosas con pocos cuernos a cosas con muchos cuernos. Pero vamos, él tenía como su idea de evolución era más bien lineal, orientada, también tenía como tintes un poco teológicos, porque él era también neolamarquista y cuáquero con fuertes creencias religiosas, entonces es un poco de lo que va originalmente la regla de Cope. Y básicamente esta evolución lineal, progresiva, gradual, también se parece mucho a la selección natural darwinista, que un poco orientada, que es los cambios se producen gradualmente, se producen a nivel de especie, dentro de cada especie ves como hay un progresivo aumento en tamaño, engarza un poco también con eso. Muy bien. Hablabas también de que había una especie de evolución que llegaba a un tope, ¿no? O sea, como máximo en cuanto a tamaño, imagino. Y ahí se estabilizaba. Eso es un poco una variante de la anterior. Simplemente es una variante que tú al modelo le incorporas un máximo, un límite, y van poco a poco aumentando en tamaño hasta que llegan a ese límite y ya paran. Este modelo también lo implementamos. De hecho, lo implementamos de dos formas. Uno con un único límite y después con varios. Pero bueno, y luego te contaré los resultados, pero en principio esto no funcionó tampoco. Tampoco funcionó, ¿no? Y por último hablas de equilibrio puntuado. Eso suena muy interesante y además creo que se ha hablado mucho de esa teoría, ¿no? ¿Qué es? Sí. Claro, si recordamos un poco lo que acabo de decir, la evolución darwinista predice cambios progresivos, graduales, y si esto fuera cierto, o sea, si estos cambios graduales fueran así, en el registro fósil, que por si lo que no estén familiarizados, el registro fósil es toda la evidencia fósil que tenemos a lo largo de la historia para todos los tiempos, etc. Es como hablar de todos los fósiles. En el registro fósil lo que observamos cuando vamos al campo y muestreamos las rocas, si esto fuera cierto, es que estaría lleno de cambios graduales, es decir, encontramos en una roca un animal un poquito pequeño, en la siguiente un poquito más grande, y en la misma especie, solo que va aumentando poquito a poquito de tamaño. O sea, en función del tiempo, a medida que los fósiles son más recientes, digamos, lleva siempre la misma dirección, siempre se van obteniendo animales más grandes, ¿no? Eso es. Esto es un poco la evolución darwinista, que es gradual, progresiva y dentro de cada especie. Entonces, si esto fuera verdad, es lo que encontraremos teóricamente en el campo. El problema es que no es así, porque cuando vamos al campo y muestramos las rocas, lo que encontramos son que la especie A es completamente distinta de la especie B. Hay un salto ahí. Y Darwin, cuando postuló esta teoría, ya se dio cuenta de esto, porque él conocía muy bien el registro fósil, él sabía mucho de fósiles. Entonces ya se dio cuenta que realmente habían saltos. O sea, es como si estuvieran todos enterrados en capas, ¿no? De más antigua a más moderna. Eso es, justo. Y de buenas a primera, de una capa a otra, ocurre ahí un cambio brusco. Justo. No encontramos una gradación perfecta de cambios, sino que encontramos saltos. O sea, una especie de escalera, ¿no? Eso es, justo. Es perfecto. Es una hipótesis, o sea, una metáfora fantástica. Pues son como una escalera de cambios. Y Darwin, que esto ya sabía un poco, que por ahí podía un poco pillarle, lo que dijo, que tiene razón, es que el registro fósil es imperfecto, que es lo que acabo de comentar. Tenemos solo un par de fotogramas de toda la película. Entonces, básicamente, si te pierdes los pasos intermedios, que son los eslabones, lo que se ha venido a decir los eslabones perdidos, pues cuando te pierdes los eslabones perdidos, lo que te encuentras es el principio de la película y el final, pero no lo del medio. Esta explicación, la verdad es que es cierta, el registro fósil es imperfecto y la gente la compró durante mucho tiempo. Pero entonces, en los años 70, todo cambió porque aparecieron las nuevas teorías de equilibrio puntuado y, por otra parte, que después podemos comentarlo, es las nuevas interpretaciones de la regla de Cope. Una vueltecita a esta regla de Cope que acabamos de ver, pues un señor llamado Stanley le dio una vueltecita. Pero básicamente, cuando hablamos de equilibrio puntuado, en el año 72, los paleontólogos Neil Sheldrich y Stephen Jay Gould pusieron en duda este gradualismo evolutivo típico del darwinismo. Básicamente probaron la hipótesis de qué pasa cuando tú tienes una especie, imagínate una especie que ocupa todo un continente.
¿Qué ocurre cuando hay zonas de ese continente, normalmente en los márgenes, que se quedan aisladas geográficamente? Pues las condiciones evolutivas, como ahí deja de haber flujo genético, las condiciones evolutivas que tiene esa especie aislada son diferentes de las de la gran masa de esa especie que ha dejado atrás. Entonces, probablemente ese pequeño grupúsculo de animales evolucionarán de forma diferente al resto de su especie, formando seguramente con el tiempo una especie nueva si se mantiene esa barrera. Entonces, cuando esa barrera en el futuro se abra, esa especie que se ha mantenido aislada vuelve a compartir el espacio que tenía antes, se aumenta en población, pero ya no es igual que la anterior. Ya estamos hablando de dos cosas coexistiendo que no tienen nada que ver una con la otra. Y al aumentar en población, aumentar en importancia, ahí es cuando de repente hay más posibilidades de que fosilices. Y eso explicaría por qué no encontramos esos procesos de especiación en los márgenes, porque se producen muy rápido y en poblaciones muy pequeñas, y solo los detectamos cuando esas especies vuelven, y es cuando encontramos la escalera. Es como de repente apareció algo de golpe que no era igual que lo anterior. Pero en ese caso la evolución sigue siendo gradual en cada una de las dos especies por separado, pero lo que ocurre es que simplemente al extenderse la población de uno en un momento dado se produce un cambio brusco a la hora de encontrar los fósiles de esa especie, ¿no? Que antes no aparecían y ahora aparecen. Pues la teoría, otro de los postulados de Eldredge y Gould sobre el equilibrio puntuado, la parte de puntuado se refiere a esos cambios que se producen en los márgenes, y de hecho ellos lo que dicen es que los cambios son rápidos, que en el momento algo se aísla del resto, los cambios que se producen es verdad que son graduales, pero a escala de tiempo geológico son muy rápidos. Entonces es casi como un punto, ¿no? Como esa subida de escalón. Pero a la vez, cuando ya llegas a ese nuevo escalón, las especies se mantienen constantes. No hay cambios. Entonces es equilibrio, constancia y saltos. O sea que hay unas especies de aceleraciones en un momento determinado evolutivas, ¿no? De buenas a primeras se acelera, va más rápido el cambio, pero luego se estabiliza. Exactamente. Bueno, pues vayamos a lo que habéis hecho. Para empezar, decías que teníais muchas muestras, ¿no? Fósiles de brontoterios. ¿Qué habéis observado? Cuéntame. Pues... bueno, para empezar, elegimos los brontoterios también, una de las razones es porque son uno de los ejemplos arquetípicos de toda la vida, básicamente, de evolución lineal y progresiva. En los libros de texto, ya en 1930 y tal, te encuentras esta serie, es como los caballos, también son otro ejemplo de evolución progresiva, de estos ejemplos clásicos que hemos demostrado que no es así. Pues los brontoterios sucede lo mismo. Como al ser pioneros entre los megaherbívoros, al ser un ejemplo clásico dentro de la evolución lineal, dijimos, hay que testar qué modelo se acopla mejor a los cambios rápidos que sufrió este grupo. Y al hacer tests, al hacer pruebas con todos estos modelos que hemos comentado, los 4 modelos, lo que vimos es que el último, el de equilibrio puntuado, explica mejor lo que sabemos de la historia evolutiva de los brontoterios, además con bastante diferencia. Es decir, que la evolución de brontoterios funciona a saltos. Y lo más interesante es que estos saltos pueden ser a más grande o a más pequeño. Son indiferenciados. Entonces, la siguiente pregunta que te puedes plantear es, ¿y te acuerdas antes que te he dicho, la evolución neutra aparece más grandes y más pequeños en todas las ramas? Pues esto es un poco igual, solo que en vez de ser progresivo, los saltos se hacen como más ramificados, más abiertos. Entonces, si la evolución en brontoterios hacia tamaños más grandes funciona a saltos, y estos saltos pueden ser o grandes o pequeños, ¿por qué de repente todo el grupo incrementa en tamaño y no se mantiene constante? Ajá, porque en principio en un momento determinado desaparecen los pequeños. Eso es, justo. Entonces ahí lo que nos está indicando es que existe otro nivel de control, otro mecanismo por encima del anterior. Tenemos en un primer nivel más bajo estos saltos evolutivos, que es lo que explica el cambio, y por encima de ellos necesitamos otro mecanismo que explique por qué en general han aumentado en tamaño. Entonces esa fue nuestra siguiente misión, encontrar qué mecanismo estaba funcionando ahí. ¿Y qué mecanismo es? Bueno, básicamente, antes te he comentado que
que la regla de Cope, esta de transición poco a poco hacia tamaños más grandes, la renovaron en los años 70. Y quiero contarte un poquito de esto porque así te ayuda a entender lo que hemos sacado. Y es que Stephen Stanley, que es un profesor que actualmente está en la Universidad de Honolulu, propone una variación de la regla de Cope que da sentido al aumento en tamaño. Y mientras que en Cope, la regla de Cope, que los linajes de mamíferos, recordemos, los linajes de mamíferos aumentan con el tiempo. Sí, la evolución gradual. La evolución gradual de aumento de tamaño en mamíferos, se pone el foco en el ambiente, es decir, que los cambios son de tipo ecológico. Cada vez se hacen más grandes porque las condiciones ecológicas son así. Pues Stanley lo que dice es básicamente lo contrario. Dice, si partimos de un ancestro pequeño, tus descendientes pueden ser o más pequeños o más grandes. Pero ¿qué sucede? Que los mamíferos, en general, tenemos límites biológicos a cómo de grandes o cómo de pequeños podemos ser. Tú no puedes medir 1 milímetro como mamífero, porque necesitas unos órganos, unos tejidos, un sistema de soporte, un metabolismo que acompañe todo esto, y llega un momento que no funciona. Si pasa de un peso por arriba o si baja de un peso por abajo. Entonces lo que hemos visto es que el límite inferior es como 4 o 5 gramos. Menos de eso, los mamíferos no funcionan bien. Y el límite superior no está tan claro, pero viene a ser unas 5 a 10 toneladas. Estoy hablando de mamíferos terrestres. Entonces, si partes de ser pequeño, es más fácil que llegues al límite inferior de 4 gramos que no todo lo que te queda por encima del límite de 5 toneladas. Entonces, lo que dice Stanley es, los animales se vuelven más pequeños o más grandes, pero en el momento tocan el tope inferior, solo pueden subir hacia arriba. Y es como una especie de vuelta de tuerca a la regla de Cope, esta gradual que hemos visto antes, pero explicada desde un punto de vista más organísmico, más de son los límites biológicos los que te hacen aumentar en tamaño. Entonces, esto es una de las explicaciones por las que creemos que los brontotérios, aparte de ese equilibrio puntuado, aumentaron en tamaño. Y es porque los tamaños más pequeños empezaron a colmatarse, a llenarse de especies. Ya, pero dicho así, explicado así, al final todas las especies estarían en ese caso. ¿Por qué no todas las especies se hacen grandes? Correcto. Pues en este caso, con los brontotérios, lo que vemos es que además de esa expansión hacia especies grandes, bueno, en realidad mamíferos es una cosa que aparece bastante a menudo, con lo cual es un mecanismo que por lo visto funciona bastante, o sea, que sirve para explicar bastante estos aumentos en tamaño recurrentes en los mamíferos terrestres. Y es verdad que algunas especies no necesitan aumentar de tamaño porque están adaptadas a su medio, siendo de tamaño pequeño o medio. Pero también es verdad que cuando vemos un poco la distribución de tamaños en las especies actuales, hay muchas más pequeñas y medianas que grandes. Y es porque eso también es verdad que un ecosistema no puede mantener tantas especies grandes, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que aparte del modelo de Stanley de límites, lo que observamos con los brontotérios, nos preguntamos, bueno, quizás es que al ser pequeño tienes más competición. Estás compitiendo con más animales, mientras que como estás en un mundo de pioneros donde nadie ha reemplazado a los dinosaurios todavía en cuanto a herbívoros gigantes, por encima no tienes a nadie que te haga sombra. Entonces, lo que hicimos fue comprobar si los brontotérios están compitiendo a distintos tamaños con otras especies que no son de herbívoros, que no son brontotérios. Y resulta que sí, que los brontotérios más pequeñitos lo pasaban peor porque tenían que competir con cantidad de otros herbívoros. O sea, que ahí el tamaño era una ventaja y esa ventaja, digamos, fue la que marcó el camino. Correcto, eso es. Cuanto más te despegas de esos tamaños pequeños, menos especies tienes compitiendo contigo y es como una especie de bucle, como un ciclo que se retroalimenta. Más grande te haces, con lo cual eres más competitivo todavía, etc. También intentamos testar, esto es una parte los resultados negativos también son resultados al fin y al cabo. Pues dijimos, bueno, al hacerte grande hay otra ventaja de hacerte grande y es que dejas atrás la presión de predación. Los animales más grandes, los elefantes, solo son vulnerables a la predación cuando son recién nacidos prácticamente. Y estos animales deberían tener un tamaño similar. Y resulta que no, en nuestro caso no salía significativo, solo salía significativo con el tema de competencia con herbívoros. Con el carnívoros no salía tanto. Yo ahora que estabas hablando de esto, hace
hace poco hicimos un programa en el que hablábamos con Ara Benítez López de la regla de la isla, ¿no? Hablaba de la evolución en un ambiente muy pequeño, cerrado, la isla, sin contacto con un continente, en el que se introducía también ese factor del cambio de tamaño, ¿no? Pero aunque un poco al revés, es decir, las especies grandes tendían a hacerse más pequeñas y algunas pequeñas tendían a hacerse más grandes. Ahí es, claro, la ecología, o sea, el espacio cerrado impone una serie de condiciones que no son de las que estás hablando, que ya serían en espacios muy abiertos, ¿no? En grandes continentes y demás, donde la guerra es muy distinta, ¿no? Justo, eso es. Pero sí me llama la atención de que ahí se hablaba ya de ese cambio de tamaño como algo que se adaptaba al medio, es decir, el medio influye de una manera radical. Pero además hay una cosa que acabo de recordar cuando estabas hablando, en el que también influía mucho la competencia dentro de la misma especie. Hablaba de eso Ana Benítez. O sea, el hecho de que dentro de la misma especie, si no hay depredadores inmediatos, aquellos animales más grandes son los que tienen más capacidad, o sea, ganan en la competencia con los elementos de su propia especie, ganan y tienen una capacidad reproductiva mayor y por lo tanto tienden a ser más grandes. ¿Todo eso también lo tenéis en cuenta? Sí. Bueno, en el caso de Brontotherios, no solo la misma especie, sino entre especies de tamaño parecido, porque como si todos se vuelven grandes a la vez, de repente estás compitiendo con tu primo, con tu otro primo tercero, con tu tío y demás. Y todos vais como en una carrera sin límite, desbocada hacia tamaños gigantes, que es un poco lo que le pasó a este grupo. Una cosa que me he olvidado de mencionar es que los Brontotherios son importantes no solo porque se vuelven mega herbívoros, que son herbívoros, que no sé si lo he comentado, herbívoros que superan la tonelada de peso, sino porque antes de los Brontotherios hay un par de grupos más que llegan a ese límite, ya son mega herbívoros, justo después de la extinción de los dinosaurios. Lo que hace únicos a los Brontotherios es que es el primer grupo que consistentemente ocupa ese tamaño gigante. No es que tenga un par de especies que lleguen a ese límite, en plan toco y me voy, sino que casi todas sus especies estaban en ese margen superior de tamaños corporales. Y efectivamente había competencia entre ellos y es una cosa que hemos tenido en cuenta para este trabajo. Muy interesante. La evolución siempre está dando sorpresas y hay muchísimas cosas que probar ahí, ¿no? Lógicamente estamos hablando de una especie en concreto. Imagino que vuestras investigaciones se ampliarán a otras especies en algún momento, ¿no? ¿Tenéis pensado eso? Sí. De hecho, nuestras próximas metas es seguir explorando los mecanismos evolutivos que dan un poco forma a la diversidad de mamíferos fósiles y lo que queremos es probar la validez de estos mismos procesos que hemos identificado en Brontotherios, ampliarlos a otros pioneros dentro del grupo de los megaherbívoros o otros grupos de herbívoros y también, por ejemplo, explorar cómo los cambios en tamaño en este grupo, por ejemplo, han afectado a otras características, como los apéndices estos óseos que te decía, que han cambiado, pues cómo han cambiado en paralelo a aumentar en tamaño, por ejemplo, o expandir esas preguntas a otros grupos diferentes. Ya te tendré informado sobre el tema. Muy bien, muy interesante. Otra cosa que estaba yo pensando mientras hablabas, el hecho de que en un momento determinado cualquier especie pueda sufrir una mutación genética que sea beneficiosa, digamos, para la especie y que en ese sentido favorezca su reproducción y por lo tanto que se haga con ese nicho que ocupa la especie misma, pero ya con una variación, eso favorece el hecho de que puedan cambiar de una manera un poco más rápida dentro del camino evolutivo una especie determinada, ¿no? Esas mutaciones. ¿Eso también lo tenéis en cuenta también ahí? ¿O? Sí. Hasta ahora está hablando de evolución darwinista, digamos, que es selección natural, pero en los años 30-40 se produce otra pequeña revolución, que es una puesta al día del darwinismo, un lavado de cara gracias a todo lo que se conocía en ese momento, que se llama la síntesis moderna, que es el trabajo básicamente del tridente, del trío formado por Simpson, Dobzhansky y Mayr. Y básicamente lo que hacen ellos es, tenemos por un lado darwinismo, que ha estado explicando cómo funcionan las cosas hasta ahora, pero por otra parte tenemos toda esta nueva corriente, esta nueva información sobre mutación, herencia genética, macroevolución también, que lo hemos comentado antes. Entonces ellos lo que hacen es combinar todo esto. Lo que hacen es, la mutación pasa a ser un poco el motor de la evolución, como la explicación de la diversidad que conocemos, y solo los caracteres, los alelos, ya hablando un poco de genes, que pueden heredarse,
los que están en los gametos, son los que se transmitirán a la descendencia. Por lo tanto, para ellos tiene que haber, 1, diversidad de alelos, diversidad de genes. 2, que estos alelos supongan una ventaja adaptativa. Recordemos del darwinismo clásico que una ventaja adaptativa es simplemente tener más descendencia que otra persona que tiene otro alelo. Y 3, que esta información genética pueda transmitirse a la descendencia. Es decir, no me sirve de nada que tener una mutación que me ha salido de repente en una parte del cuerpo durante la edad adulta, si esto no lo puedo transmitir a la descendencia. Entonces, con esos 3 requisitos es como ellos reformulan el darwinismo en la síntesis moderna y un poco como lo ponen al día con todo el tema de la genética. Bueno, el tiempo se nos echa encima, como siempre, y quedan muchísimas cosas de qué hablar. ¿Quieres añadir alguna cosa más respecto al trabajo que habéis hecho? Nada, la verdad que estamos muy orgullosos. Ha sido un trabajo de muchos años de producción y deseando que la gente le pueda echar un vistazo y aprender un poco de lo que los demás también comenten. De acuerdo, pues vamos a dar otro paso. Lógicamente, tú lo has dicho, esto es un trabajo de mucho tiempo que requiere mucho estudio, hay muchos fósiles por medio, muchos estudios previos y para eso hace falta un equipo, ¿no? ¿Cómo es ese equipo que habéis formado? Pues este equipo está formado, bueno, somos varias personas. Para este trabajo en particular está Juan López Cantalapiedra, que es el organizador, el coordinador del grupo de investigación. Sí, que por cierto, nosotros lo entrevistamos en Hablando con Científicos, en la que habla de la senda evolutiva de los elefantes, otro mamífero grande. Otro trabajo en el que estuve yo también metido de hace ya un par de años exactamente. Y después está una tercera persona que es Matthew Milbachler, que es el experto mundial en brontoterios. Y entonces, bueno, este trabajo somos pocos, somos solo 3, pero es un poco el equipo. Sí, pero bueno, lo que tú decías, se apoya en un montón de trabajos en muchas ramas, ¿no? Por supuesto. Lógicamente, esos fósiles los tiene que sacar alguien, los tiene que estudiar alguien, tiene que estar en algún sitio y todos, en principio, claro, todas estas investigaciones tienen unas raíces muy extensas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y dentro del equipo que trabajáis ahí, ese grupo de ecología del cambio global y evolución de la Universidad de Alcalá, ¿quiénes sois? ¿Cómo lo formáis? Pues es un equipo que pertenece al Departamento de Ecología de la universidad. Está formado por muchísimas personas, gente del departamento y demás, y se dedican a todo el tema de ecología de poblaciones modernas y demás. Y Juan y yo somos un poco los outliers, como los que nos dedicamos un poco más al registro fósil y tal. Pero es un grupo muy completo, muy competitivo y al que estoy muy orgulloso de pertenecer. Bueno, y háblame de ti. Porque, como siempre digo, ahí están los estudiantes escuchando el programa y muchos de ellos diciendo ¿a qué me dedico? Y vuestro ejemplo es fundamental para estas personas. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Cómo te has dedicado a esto? Cuéntanos un poco. Pues mi carrera es un poco particular porque, bueno, yo empecé haciendo biología en la Universidad de Valencia, después hice la tesis doctoral en rinocerontes, en particular en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Y cuando acabé la tesis y la presenté, me fui a la Universidad de Kansas, donde estuve trabajando 3 años. Y después ya me volví a hacer algunas postdocs aquí en España y hasta la fecha. Mi peculiaridad es que básicamente, aparte del tema de la investigación, yo también he estado trabajando como ilustrador científico y de hecho doy clases del tema y es un poco esta combinación de arte y ciencia para explicar pues, procesos complejos que pueden ser interpretados de un plumazo. Como ilustrador, ¿quiere decir que has estudiado ahí Bellas Artes también? Pues no, ha sido casi todo autodidacta. Es decir que hay trampa en esto porque mi padre fue profesor de Bellas Artes muchos años, ahora está jubilado. Entonces, en casa siempre ha habido pinturas, cuadros, de hecho, un poco de pintura de mi padre, en el fondo. Pero siempre he estado rodeado de arte y creo que eso al final se ha trasladado de alguna manera en mi trabajo. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Que te llaman cuando se trata, porque claro, los fósiles están ahí, pero son huesos, ¿no? Hay que rellenar de carne los animales, ¿no? Puedes hacer con los datos que te dan, sacar una idea de cómo podría ser un animal, por ejemplo. Exactamente. De hecho, muchos de los trabajos que me piden son de ese tipo. Daría para otra charla completa totalmente diferente, pero básicamente me dedico a eso, a hacer una reconstrucción muscular de dentro a afuera, como si fuese una disección, pero a la inversa, y ver un poco la apariencia que tenían. Y la verdad es que es muy
como estimulante porque estás viendo la cara de un animal que nadie ha visto, que nadie, por supuesto nadie ha visto, pero por primera vez en millones de años. Es como decir, ostras, vale, así es como era. Ajá, pues de eso nos tienes que hablar en otro momento, porque merece la pena dedicarle un programa. Encantado. De hecho, las ilustraciones que van con el artículo son mías, o sea que así ya tienes una idea un poco de lo que voy haciendo. Estupendo. En ese caso podemos utilizar las imágenes para ponerlas en nuestra página web. Y las puedes utilizar sin ningún problema. Muy bien, pues así lo haremos. Vamos a poner en cienciaes.com esas magníficas imágenes de los brontoterios que tú dibujaste para la revista Science. Genial. Que de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. De acuerdo, pues aquí nos despedimos y es un hasta luego, por supuesto. Hasta pronto, un saludo muy fuerte. Hasta luego. Hemos hablado con Óscar San Isidro, hemos dicho que es investigador en el Grupo de Ecología del Cambio Global y Evolución en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá y también investigador en la Universidad de Valencia. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.